Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de su zona horaria, a todos los colegas de Latinoamérica y otras regiones que nos puedan estar acompañando en este webinar. Muchas gracias por su tiempo e interés en esta presentación sobre financiamiento para estrategias LEDs, enfocado a la estrategia LEDs del gobierno de Colombia. Por supuesto, un cordial agradecimiento a la plataforma Finanzas Carbono por esta invitación, al equipo de Francisco Ramírez también por todo el apoyo para la realización de esta presentación. Bueno, en el día de hoy realizaré una presentación sobre los avances en financiamiento de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. Para quienes no están familiarizados con el tema, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono es la política de mitigación del gobierno de Colombia. Esta política inició hace ya más de 3 años y pues para aquellos que no están familiarizados, pues el primer punto de la agenda será ese, presentar digamos las generalidades y avances a la fecha de la estrategia. Posteriormente pasaremos a abordar los temas de financiamiento de la estrategia, tanto a nivel de articulación institucional como posteriormente a nivel de experiencias sectoriales, como lo ven en el tercer punto. Para finalizar, pues tendremos la sesión de preguntas, que por supuesto siempre es la parte más valiosa de las presentaciones. Bueno, ¿qué es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono? Pues como les mencionaba, es la política para reducir emisiones de gases de efecto invernadero del país sin que esto implique un impacto negativo en el crecimiento. Entonces, al igual pues que muchos países de la región, Colombia ha venido presentando una tendencia positiva de crecimiento, como ustedes lo pueden ver en la gráfica. Y esto, por supuesto, tiene una relación directa con el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el propósito de esta estrategia es desligar las emisiones de gases de efecto invernadero y la perspectiva de crecimiento del país. Esto por un lado, y pues si bien Colombia no digamos es uno de los grandes aportantes a emisiones globales de gases de efecto invernadero, pues solamente corresponden al 0.37 de las emisiones mundiales. El país sí presenta una economía con alta intensidad de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dólar de Producto Interno Bruto, las emisiones de gases de efecto invernadero son altas si se comparan tal vez con países desarrollados e incluso pues también con otros países de la región. Entonces digamos esta es la meta que traza la estrategia, con una perspectiva de largo plazo hacia el año 2050. Bueno, ¿en qué consiste la estrategia? El primer paso de la estrategia fue que se inicia en el 2012, fue la construcción de los escenarios futuros de emisiones, es decir, cómo se iban a comportar las emisiones del país, pues con base también en proyecciones de crecimiento poblacional, de crecimiento económico del país. Posteriormente, y en un trabajo también cercano con los sectores, se fueron identificando potenciales medidas de mitigación en los sectores con mayores emisiones, que son sectores como energía, como transporte, como agricultura, como industria, residuos, vivienda y bueno, otros que ya les presentaré en detalle en la siguiente diapositiva. Este proceso pues también estuvo acompañado de la construcción de curvas de abatimiento, es decir, para cada una de estas medidas, cuál es el costo por reducir 1 tonelada de CO2, bajo pues un análisis puramente económico. El segundo componente, que inicia en el 2013, fue la elaboración de los planes de acción sectorial, donde ya aquí entra un tema de cobeneficios, es decir, además de reducir emisiones, estas medidas que se están proponiendo
¿qué otros beneficios pueden tener? Por ejemplo, en generación de empleo, en crecimiento económico para el país. Se lleva a cabo una priorización de estas opciones y un diseño de políticas, planes y medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual fue un proceso, digamos que ya está casi culminado para todos los sectores, que se adelantó muy de la mano con los respectivos ministerios de cada uno de los sectores. Entonces, para esto, pues digamos, se tenían consultores en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Minas, en el Ministerio de Energía. El tercer paso, pues que inició en este año, fue pasar un poco a la implementación de esos planes de acción sectorial. ¿Sí? Digamos, en este momento podría uno decir que está aún como en el proceso de formulación de esos planes de acción sectorial, pues no porque no estén aprobados, sino porque las acciones como tal también requieren todo un proceso de desarrollo y formulación. Adicionalmente, pues la construcción de un sistema de monitoreo y reporte para las medidas propuestas y el establecimiento de arreglos financieros e institucionales para las medidas que proponen los planes de acción sectorial de mitigación, siendo pues el tema financiero el que nos enfocaremos en la presentación de hoy. Paralelo a esto, pues por supuesto durante todas las etapas de la estrategia está proceso de construcción de capacidades y el desarrollo pues de una plataforma de comunicación y cooperación que ha sido fundamental en esta estrategia. ¿Cuál es el estado de avance de la estrategia? Entonces, como les mencionaba, se tienen 8 sectores diferentes, pues que son los que ustedes ven en verde y naranja, para los cuales se elaboraron planes de acción sectorial. Estos se elaboraron pues de la mano de cada uno de los ministerios: Ministerio de Transporte con el sector transporte, Ministerio de Minas y Energía con el sector de energía eléctrica y minas y hidrocarburos, y pues así sucesivamente, como pueden ver en la presentación. Y esto pues ha acompañado de un seguimiento transversal por parte del Ministerio de Medio Ambiente y del Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación esa es la entidad en la que yo estoy vinculado como asesor en temas de financiamiento, y digamos es como podría decirse como la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, donde se cuenta con expertos en cada uno de los sectores, y pues como su nombre lo indica, pues su prioridad es dar lineamientos de planeación para el país y lineamientos de política. A la fecha se cuenta con 4 planes de acción sectorial ya aprobados y 2 en proceso de aprobación. Bueno, en cuanto a la agenda financiera, ya enfocándonos en el tema que nos compete el día de hoy, abordaré los siguientes temas. Bueno, como para cualquier estrategia, pues el primer paso es identificar las necesidades de financiación. Posteriormente, identificar cuáles son las fuentes que me van a cubrir esas necesidades. El tema de fortalecimiento institucional, construcción de capacidades y gestión de recursos. Bueno, en cuanto a la identificación de necesidades de financiación, estas pues por supuesto se deben hacer para cada uno de los temas que comprende los planes de acción sectorial, es decir, a nivel de políticas, programas y acciones. Esto pues va acompañado de un proceso de costeo, en donde pues digamos ya hay avances en cuanto al costeo de algunos programas y acciones. Sin embargo, el tema de saber cuál es el costo de implementar una política pues resulta más complejo, ¿sí? Y digamos es mucho más difícil tener una cifra exacta digamos de aquí al 2050 cuál va a ser el costo, por ejemplo, de implementar una política de eficiencia energética, para tener algún ejemplo.
Otro proceso importante, pues muy acompañado del proceso de la identificación de necesidades y costeo, es el desarrollo pues de un sistema para poner monitoreo de estas inversiones. Al respecto, pues hay, digamos, algunas iniciativas. Por ejemplo, se espera pues que el país desarrolle la metodología CPIR o Climate Public Expenditure and Institutional Review, por sus siglas en inglés, que lo que busca es, digamos, hacer un análisis para un periodo de tiempo específico y saber qué cantidad de recursos públicos el país está destinando a temas en general de cambio climático, y pues donde estarían por supuesto incluidos los temas de mitigación. Esto porque es importante, porque a la fecha, como las inversiones en cambio climático son transversales, es decir, inversiones para mitigación en cambio climático hacen parte de las inversiones propias del sector transporte, del sector agricultura, del sector energía, por mencionar algunos. No es posible decir a la fecha cuántos recursos está destinando el país para mitigación de cambio climático. Entonces un primer proceso es hacer esta revisión y saber qué es una inversión en mitigación de cambio climático y qué no lo es. Acompañado de este proceso, pues también se espera que el país desarrolle un sistema de etiquetado de inversiones públicas para cambio climático. Esto, digamos, está contenido dentro de un programa de alistamiento para acceder a los recursos del Fondo Verde del Clima, apoyado por el gobierno alemán e implementado por el PNUD, PENUMA y WRI en Colombia. Y finalmente, pues otro tema de monitoreo es el sistema MRV de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo Carbono, que pues se encarga de monitorear todos los aspectos relacionados con la implementación de los planes de acción sectorial, y pues donde se espera que también haya un componente de financiamiento. En cuanto a las fuentes de financiación para la estrategia, entonces, digamos, aquí a grandes rasgos pues tenemos tres fuentes principales de financiación: una que es el cooperación internacional, otra que es presupuesto público, y otra que es el sector privado entendiendo que puede ser sector privado doméstico y sector privado internacional. Una vez, digamos, tenemos estas fuentes identificadas, se pasa al nivel de canalizadores, es decir, por medio de qué instituciones o de qué entidades se puede llevar ese dinero a las políticas y programas que necesitamos. Entonces, por supuesto, aparecen los bancos multilaterales, que han tenido un rol fundamental en todo el tema de cambio climático, los bancos de desarrollo a nivel nacional, que están llevando a cabo un proceso de fortalecimiento muy importante y que cada día se vuelven actores más importantes para la implementación de las políticas de cambio climático. Fondos de cambio climático, bueno, el muy nombrado Fondo Verde del Clima en días recientes, que ya alcanzó su meta de $10.000 millones para capitalización inicial. También hay una discusión en Colombia que está incluso incluida en el borrador del próximo Plan Nacional de Desarrollo, y es evaluar la factibilidad de tener un fondo de cambio climático en el país. Pues fondos de pensiones, por supuesto, como un canalizador de inversiones del sector privado, mercados de capitales, pues que es algo que digamos no ha tenido un proceso muy cercano a los temas de cambio climático, pero que por el manejo de recursos que tiene, pues son un potencial muy importante. La Agencia Nacional Implementadora, que es un tema que está en discusión actualmente en el país. La Agencia Nacional Implementadora, para quienes no están familiarizados con el tema, es que el Fondo Verde del Clima quiere promover el acceso directo a los países, es decir, el acceso a estos recursos internacionales tradicionalmente se ha hecho
mediante bancos multilaterales o organizaciones de las Naciones Unidas, pero ahora se quiere es que cada país con sus propias instituciones también logre acceder a estos recursos. Entonces aquí en el país también se está llevando a cabo esta discusión, si tal vez pueden ser los bancos de desarrollo quienes pueden llevar este proceso o otras entidades pues ya con experiencia en temas de cambio climático y en canalizar y en manejo de recursos internacionales. Las agencias de cooperación, por supuesto, muy importante. Los mercados de carbono, que si bien pues actualmente las perspectivas no son muy alentadoras por los bajos precios que tienen los créditos de carbono, es un tema que hay que tener en consideración. Capital semilla, pues para negocios innovadores e incorporación de nuevas tecnologías, que es un tema que siempre hay que tener presente para la implementación de acciones de mitigación de cambio climático, por ejemplo nuevas tecnologías en transporte o nuevas tecnologías en energía. Las organizaciones no gubernamentales, que también sirven como canalizadoras pues de recursos de cooperación internacional y también de recursos del sector privado. Presupuesto territorial, que es algo que se va explorando en la medida que el país está pasando de tener, digamos, esta estrategia colombiana de desarrollo bajo carbono a nivel nacional de planeación de políticas, pero que es consciente que para su implementación hay que llevarlo a las regiones. También las regalías, y como potencial fuente de canalizador de recursos públicos. Las regalías en Colombia, pues en cada país es un poco diferente, pero cuando una compañía extranjera realiza o incluso una compañía nacional realiza actividades de exploración de petróleo, pues debe dejar unas regalías para que ingresan al presupuesto público, pues para apoyar las prioridades de desarrollo. Y digamos, nosotros se ha identificado pues que esta podría ser también una potencial fuente de recursos, aunque digamos no se ha ejecutado como tal un proyecto. Y las CARS, que es una figura propia del sistema ambiental colombiano, donde son corporaciones, se llama corporaciones autónomas regionales, y pues como su nombre lo indica, son entidades de orden territorial que tienen recursos propios para actividades relacionadas con temas de protección ambiental. Y pues cuál sería el destino de todos estos recursos. Por supuesto, todas las políticas y programas para reducción de gases de efecto invernadero y las NAMAs, pues que es un tema en el que también ya el gobierno está trabajando. Pues se cuenta con varias NAMAs, la mayoría a nivel de idea aún, pero otras ya con un proceso adelantado de formulación. En cuanto al tema de articulación institucional en financiamiento climático, algo que ha sido, digamos, un aspecto positivo es el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio Climático. ¿Cómo se origina el comité? Pues porque mediante un documento de diagnóstico de política se reconoce que Colombia requiere fortalecer la articulación institucional en temas de cambio climático. ¿Esto por qué? Porque me imagino que al igual que en otros países, los temas de cambio climático le competen a varias entidades y muchas veces no hay la articulación requerida y se duplican esfuerzos o no se cuenta con el apoyo interinstitucional para sacar adelante estas iniciativas. Entonces dice que se debe crear el Sistema Nacional de Cambio Climático mediante un decreto, y si bien este decreto no ha sido aprobado aún,
ya se cuenta con algunos comités de este Sistema Nacional de Cambio Climático en funcionamiento. Pues uno de estos y que ha venido adelantando labores desde abril de 2013 es el Comité de Gestión Financiera, pues que como su nombre lo indica es enfocado en los temas de financiamiento para cambio climático. ¿Cuál es su objetivo? Pues orientar la formulación de una estrategia financiera nacional de cambio climático a partir de las estrategias de cambio climático de cada una de las políticas, es decir, no solamente es mitigación, sino también está el tema de adaptación, está el tema de red y un tema paralelo que es el tema de protección financiera del Estado ante desastres. Entonces cada una de estas políticas debe desarrollar su propia política de esta estrategia y pues bajo el comité, en el marco del comité, orientar la formulación de una estrategia nacional para financiamiento climático. ¿Quiénes son los integrantes de este comité? Entonces tenemos entidades del sector público como el Departamento Nacional de Planeación, que actúa como secretario, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, IDEAM, que es el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos de Colombia, el Fondo de Adaptación, que fue un fondo que se constituyó en el país a raíz de una ola invernal, y pues que aunque su nombre dice Fondo de Adaptación, digamos es más enfocado al tema de reconstrucción que al tema de adaptación de cambio climático, y la Agencia Presidencial para la Cooperación. Y en cuanto a actores del sector financiero, pues se cuenta con bancos de desarrollo, 3 bancos de desarrollo principales con que cuenta el país, Bancoldex, Findeter, Finagro y la Asociación Bancaria, Asobancaria, que tiene una iniciativa muy importante que es el Protocolo Verde, que busca pues que entidades financieras, tanto privadas como bancos de desarrollo, como microfinancieras, incorporen temas de sostenibilidad en sus actividades y procesos. ¿Cómo funciona este comité? Mediante sesiones plenarias bimensuales y sesiones temáticas cuando se requiere, es decir, cada 2 meses se reúnen todos los miembros del comité y adicionalmente pues existen otros, por ejemplo, grupos de trabajo para temas específicos. Por ejemplo, con el proceso de preparación de Colombia para el Fondo Verde del Clima, pues se ha llevado un proceso muy importante de fortalecimiento que ha requerido pues contar, digamos, con un grupo ad hoc del Comité de Gestión Financiera para que se dedique exclusivamente a estos temas. Y pues adicionalmente pues se tienen eventos. El 20 de noviembre de este año se llevó a cabo un evento muy importante que se llamó Finanzas del Clima Colombia 2014, donde lo que se hizo pues fue por un lado presentar los avances del comité, también contar con experiencias nacionales e internacionales que buscaran pues como alinear este tema de financiamiento que algunas veces está aislado, tratar de conectarlo con las prioridades nacionales del país, que en el caso de Colombia pues es el proceso de construcción de paz. Entonces lo que se ha querido es que todo este proceso y todos estos, digamos, recursos a los cuales tradicionalmente pueden acceder países como Colombia para cambio climático también estén apoyados y estén alineados con las prioridades nacionales. Bueno, en cuanto al proceso de construcción de capacidades, se cuenta pues con programas de preparación para acceder a financiamiento climático. Uno que ya les mencioné, el programa de cooperación del gobierno alemán, que es programa de alistamiento para acceder a recursos del Fondo Verde del Clima por medio de PNUD, PENUMA y WRI. Este programa pues tiene varios componentes. Uno, por ejemplo, es el
el que tiene que ver con el desarrollo de un portafolio de proyectos, con fortalecer las entidades que tienen que encargarse de acceder a estos recursos. También definir lineamientos de política sobre financiamiento climático, algo pues en lo que está trabajando el comité y que incluso pues también está incluido en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para el próximo cuatrenio, que es pues también tener este tema de estrategias financieras de cambio climático. Se han adelantado consultorías sobre cambio climático pues con el apoyo de cooperantes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como CDKN, como E3G. Realización de talleres y eventos sobre financiamiento climático, como el que les mencioné en la diapositiva pasada. Estoy un poco atrasado sobre el tiempo, entonces voy a pasar muy rápidamente sobre estas diapositivas. Entonces, en cuanto al tema de cooperación internacional o de gestión de recursos, pues está todo el proceso de acceder a recursos de Fondo Verde del Clima y acciones para NAMAs, por ejemplo, como en la NAMA Facility, donde Colombia pues ya cuenta con recursos preaprobados para una NAMA de desarrollo orientado al transporte. En presupuesto público, la discusión sobre constituir un fondo de cambio climático, y también otro fondo que se está constituyendo en el país para tema de energías renovables y eficiencia energética, que es el FENOGE, y pues donde pues con recursos de cambio climático también se está apoyando la consolidación del fondo. En cuanto al sector privado, hay digamos una iniciativa a partir de un taller que se realizó el año pasado, en mes de noviembre, que era cómo incluir criterios de bajo carbono en esquemas de asociaciones público-privadas, que se están convirtiendo digamos ya en uno de los principales vehículos para mover recursos privados para inversiones públicas, y pues dentro de estos incorporar temas de cambio climático y por supuesto de bajo carbono. Y experiencia ya con bancos de desarrollo en el desarrollo en créditos concesionales para eficiencia energética. Ya pasando a sectores específicos, entonces por ejemplo en el sector transporte, ¿qué ejemplos se tienen en cuanto a fuentes, mecanismos y uso de estos recursos para temas de bajo carbono? Entonces, como les mencioné, en cooperación internacional está el tema del NAMA Facility, el Clean Technology Fund, que ha apoyado proyectos de transporte, y el Global Environmental Facility. También pues por supuesto se cuenta con recursos públicos de orden nacional y territorial. Mecanismos financieros, entonces un mecanismo financiero es el que se propone en el NAMA de desarrollo orientado al transporte, que es Ciudad, sería una institución que se encargaría de dar lineamientos para la ejecución de estos recursos. Se cuenta también con un fondo para chatarrización de vehículos, no conectado con el NAMA, sino con recursos públicos. Se cuenta también con créditos concesionales para promover vehículos con tecnologías limpias y el desarrollo de una asociación público-privada para promoción de transporte fluvial y férreo. El destino, pues como ya les mencioné, un NAMA de desarrollo orientado al transporte, un programa de renovación de vehículos de carga, y pues por supuesto promoción de tecnologías limpias en vehículos de transporte. En cuanto al sector energía, ya para terminar, también se cuenta con recursos internacionales del Clean Technology Fund, que hace parte de los Climate Investment Funds, del GEF o Global Environmental Facility, y recursos públicos de orden nacional y territorial. Mecanismos financieros, el FENOGE, que es el Fondo de
de energías renovables y eficiente de la energía que les mencioné. Se cuenta con créditos concesionales, pues que ha sido, digamos, uno de los vehículos tradicionales para promover temas de eficiencia energética y energías renovables, tanto por bancos internacionales como por bancos de desarrollo, y un ejemplo muy importante que son seguros de desempeño de eficiencia energética. Es decir, que si una entidad adquiere un crédito para eficiencia energética y no logra cumplir con las metas de eficiencia energética, se cuenta con un sistema de aseguramiento que permita garantizar el cumplimiento y pues pago de los compromisos adquiridos. El destino, pues proyectos de eficiencia energética y también el incremento en el uso de energías renovables. Bueno, entonces creo que con esta presentación muy a vuelo de pájaro, quería darles una visión general de lo que está adelantando la Estrategia Colombiana de Desarrollo en Carbono en temas de financiamiento. Bueno, aquí pues ustedes encuentran mis datos, mi correo electrónico, el de la institución, el correo personal en caso de cualquier consulta. Y bueno, como les mencioné, yo me desempeño como asesor en temas de financiamiento climático en el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo de USAID mediante el programa LCRD. Bueno, muchas gracias y creo que ahora damos el paso para las preguntas que puedan tener.